Bueno, ayer dábamos a conocer una muy buena noticia sobre el hospital Dr. Emilio Vidalaval, sobre un ranking a nivel Latinoamérica y que él lo posicionaba dentro de los más destacados, incluso acompañado por otros hospitales públicos de la República Argentina. Y buscando información, tomando contacto y acercándonos a el dato preciso, nos decían, viene desde hace algunos días atrás, desde la otra semana donde se ha dado a conocer esta feliz noticia para el hospital. Y queríamos conocer si buscaron los que hacían este ranking información bien desde adentro, actualizada, y nos encontramos con que sí, que no anduvieron googleando simplemente para rankear a el hospital Dr. Emilio Vidalaval. Y por eso vamos a tomar contacto con el director de este hospital, Jorge Ibáñez. Ya está en contacto a través de videollamada. Director, una feliz noticia para quienes estamos siempre tan cerca. Más lo digo también por el resto de los olivenses, porque es algo que nos identifica sobre el resto de las ciudades, de las comunidades y ahora en Latinoamérica. Bienvenido. Sí, en general siempre se solicita al hospital un montón de múltiples organismos nacionales o internacionales datos, y bueno, fue la verdad que una sorpresa de que nos nombren, nos tengan en cuenta, y es importante aclarar esto que vos decías, que hay un montón de parámetros que se tienen en cuenta, que seguramente ellos han analizado, no solamente pidiendo información a las autoridades, sino analizando también algunas otras cuestiones que ellos vean, que tienen que ver con cómo se ejecutan las prácticas en los distintos hospitales. Evidentemente el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Garrahan, demás infraestructuras que en esos hospitales clínicos tienen que ver con aparatología, digamos, y cuestiones estadísticas, también se tiene en cuenta cómo se ejecutan esas prácticas. La modernidad de las prácticas tiene que ver con cuestiones técnicas adecuadas, tanto para una cirugía, para pediatría o para una prestación de salud mental. En el caso de nuestro hospital, más allá de las cuestiones estadísticas que ellos han solicitado y que son de acceso público, seguramente también tuvo que ver con el cambio de paradigma de la prestación de la salud mental en el hospital. Claramente esto tiene que ver con una práctica acorde a la ley de salud mental que ya tiene varios años, más de 10, pero que bueno, se avanzó por ahí no de la manera adecuada. Y en esta transformación de un viejo hospital que tenía el concepto de la igualdad, que es darle a todos lo mismo, eran los grandes pabellones con muchos pacientes, digamos, con una prestación generalizada. Este concepto de igualdad transformado en un concepto de equidad, que es darle a quien lo que merece. Entonces, en este sentido, por eso la transformación del hospital, que tiene que ver, antes se medía en cuántas camas tenemos, hoy en día se mide no en la cantidad de camas, que cada vez van a ser menos, sino en todas las prestaciones externas y comunitarias que tiene el hospital hacia afuera. Esto tiene que ver con todo el área de rehabilitación. Y para darte un solo dato, en el año 19 la cantidad de prestaciones de consultorio externo del hospital eran de 1.481, fueron de 1.481. El año pasado fueron de 13.700. Esto tiene que ver con un mayor nivel de accesibilidad, como los consultorios de adentro del hospital pasaron a estar en dispositivos de la municipalidad, y sí, todas las áreas que tienen que ver con los dispositivos comunitarios, como consultorios externos, los dispositivos habitacionales, enfermería comunitaria, hospital de día, espacio sociolaboral. Esto es una transformación que el hospital debe hacer por una cuestión legal y ética. Yo siempre digo que nadie que tiene un infarto, a nadie se le puede ocurrir que si alguien tiene un infarto se quede a vivir en el hospital, en el hospital cardiológico. Pero bueno, en salud mental era un modelo antiguo, claramente, cuando había psicofármacos, cuando había otras herramientas de sociabilización y de rehabilitación. Hoy en día los pacientes pueden y seguramente van a seguir internándose porque la patología mental está en incremento y requiere en muchos casos de internación, en una internación breve, en una internación agotada, de buena calidad, y que el paciente pueda recibir esto que tiene que ver con la equidad, lo que requiere. Requiere quedarse internado, requiere un dispositivo habitacional, requiere un hospital de día, requiere incorporarse a espacios sociolaborales. Esa es la nueva salud mental y ese es el nuevo hospital Vidalaval. Por eso yo me alegro que esto se ponga sobre el tapete y se puede explicar que cuando se habla de achique, cuando se cuentan camas, digamos,
es una mirada antigua, es como medir el Hospital Garrahan por actividades quirúrgicas de la década del 50. Hoy en día se hacen otras cosas, en la medicina en general y en la salud mental también. Entonces, el hospital tiene que ser señero y ser reconocido justamente por su calidad profesional y por las prestaciones modernas que tiene que dar. Y las prestaciones modernas tienen que ver con esto. La gestión del hospital tiene grandes pilares, está basada en una cuestión ideológica, en una cuestión legal, en la defensa de los derechos humanos de los pacientes, en prácticas profesionales técnicas adecuadas y en todo este sistema de desmanicomialización, que por ahí ha sido malentendido. Desmanicomializar no es sacar a la gente a las patadas a la calle, es darle a cada quien las herramientas que requieran. Entonces digo, es muy importante hacer pie en esta gestión sanitaria moderna, en estos hospitales antiguos, con tradiciones muy antiguas, que obviamente era lo mejor que había hace 70, 80 años. Pero hoy en día ya se vio que estas cuestiones requieren nuevos instrumentos. Y obviamente el hospital en su conjunto, no yo como circunstancial director, hay una comunidad hospitalaria que está trabajando en esto, que está trabajando en la comunidad, que hay una directriz respecto de estos dispositivos de rehabilitación y de incorporación de los pacientes a la sociedad, y obviamente va a haber espacios que van a continuar. Hay un espacio de psicogeriátrico con pacientes con un gran deterioro. Los dispositivos de internación aguda, son dispositivos súper modernos y que obviamente van a continuar. Y hay espacios del hospital, entre comillas, tradicionales que van a continuar, pero el hospital moderno, no podemos mirar un hospital hacia los futuros 100 años mirando por un espejo retrovisor y tomando como modelo cuestiones antiguas. No me imagino el director del Garrahan, del Hospital Clínicas de Buenos Aires, tomar como modelo prácticas de hace 60, 70 o 80 años. No, entonces, ni pensar en esas camas que se usaban, ni pensar desde la comunidad, tanto hospitalaria como de la ciudad, porque el hospital no es solo un hospital, el hospital tiene una gran arraigambre cultural, digamos, y de idiosincrasia y de la forma de cómo se ha desarrollado una comunidad a través de una institución tan importante, y entender que ese es el futuro del hospital. Un hospital moderno, de buena calidad, patrones, digamos, en la gestión que tienen que ver con estos nuevos dispositivos. Por supuesto, como es obvio decirlo, hay un montón de falencias y hay un montón de cuestiones que hay que ir trabajando en ellas, pero es importante que se tomen rumbos y que se tomen nortes de gestión y que puedan ser mostrados. Digamos, creo que esto es muy importante y cómo las maneras de medirlo al hospital no es encontrar cuántas camas y cuánta gente hay acostada, sino en cuántas prestaciones. Por eso te doy el ejemplo del consultorio externo, como, digamos, un casi 1000% se aumentó. No cuento el tema de la pandemia porque fueron esos años del medio, sí, pero de 1.400 consultas a casi 14.000, digamos, habla de una exponencial incremento en un montón de otras áreas que no son las tradicionales con las cuales se ha medido históricamente el hospital. Por eso me parece muy interesante este planteo, e insisto, esto es un pequeño gran avance, pero hay mucho más para seguir construyendo, mejorando y avanzando. Y avanzaron en la búsqueda de la información, digo, ¿notaste que le pusieron mayor énfasis a la hora de la consulta sobre el dato histórico, sobre cómo se trabaja en la salud mental actualmente, la cuestión edilicia, el volumen de pacientes, el volumen de profesionales? ¿Notaste que le pusieron énfasis a qué dato histórico del hospital? Mira, si fuera por datos históricos y de números grandilocuentes, el hospital debió haber estado nombrado con anterioridad, porque había mucho más pacientes, digamos, y había otros volúmenes. Claro. Lo que veo claramente es que seguramente han hecho también hincapié en los cambios, digamos, pero no solo en nuestro hospital, sino también en los otros hospitales, sí, en lo que tiene que ver con la modernidad de las prácticas. La modernidad de las prácticas y la calidad de las prácticas acotada a cada uno a su entorno. En el caso nuestro, acotado esto que yo te describía, que no sé si se escuchó bien, que tiene que ver con cómo se hacen las prestaciones de salud mental modernas, y no solamente a lo numérico seguramente es un parámetro, y ver que en un hospital de salud mental se incrementa el 1000% las consultas de consultorio externo en 2 años, es un valor también grande en lo numérico. Pero lo que creo que es más importante es cómo se ejecutan las prácticas, en nuestro hospital y en otros también, digo.